En un maravilloso fin de semana desde el punto de vista del tiempo, vamos a tener seguramente un maravilloso fin de semana del patrimonio, como ya es costumbre en nuestro país. Estamos recibiendo al director general de la Comisión de Patrimonio, el arquitecto William Rey. Bienvenido, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Un gusto para mí también. ¿Qué rol juega la Comisión de Patrimonio en los días del patrimonio? Es una buena pregunta. Bueno, es la que, digamos, va a articular todas las actividades. Es decir, que va a tener un equipo trabajando ya desde marzo, recibiendo propuestas, evaluándolas, ver si van a la guía oficial o no, recomendando también algunos cambios de pronto que se puedan hacer, haciendo toda la difusión, o sea, haciendo todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la gente sobre la actividad. Y bueno, esto que estamos haciendo ahora también. Yo decía, ¿no? El año tiene 365 días, 2 son dedicados al patrimonio. Los otros 363, ¿se ven de alguna manera impregnados, teñidos, ¿no? por esta mirada diferente que hacemos estos 2 días? Sí, yo creo que, a ver, primero hay una reflexión importante acerca de por qué el día se llama así o por qué el día tiene tal consigna. Eso se empieza a elaborar a lo largo del año y lo anuncia el ministro finalmente el día, el final del Día del Patrimonio, o sea, el domingo va a anunciar a quién está... El próximo. Claro, a quién se homenajea en el próximo y cuál es la consigna, cuál es el tema. Entonces, ahí hay obviamente una ida y vuelta sobre el Día del Patrimonio y la política de patrimonio. Evidentemente, este fue un año de reforma educativa, por lo tanto también eso tiene que ver con la selección del tema y de la consigna, quizás no en la misma línea y no necesariamente acompañando la posición o la propuesta, pero sí siendo un llamado a la reflexión sobre la importancia que tienen estos edificios, el rol histórico que han jugado. Estamos hablando de las escuelas y los liceos. Y los liceos, fundamentalmente. Porque este año está dedicado a los constructores de escuelas y liceos. Exacto, pero eso no quiere decir que no estén también, por ejemplo, involucrados la UTU, los preescolares, los preuniversitarios, ¿verdad? Hay muchos edificios que se orientan a ese tema. Y tiene que ser una reflexión acerca de, bueno, cómo es el mantenimiento, la conservación, cuántas veces lo hemos visto, ¿eh? Es frecuente que pasemos muchas veces por la puerta y ni lo miremos. Y sin embargo, esos edificios fueron, yo diría, fundamentales en lo que tuvo que ver, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no? Donde el cubaje de los salones era, digamos, generoso como para poder... Había espacio. Exacto, ¿no? Había ventilación cruzada, habían espacios exteriores que eran propios de los liceos. Es decir, Uruguay empezó muy temprano a realizar una política educativa atada, muy atada a la arquitectura de esa educación. Entonces es una arquitectura muy pensada, es realmente un gran patrimonio, comparable, comparable no solamente a la realidad europea o de Estados Unidos de la época, sino también a veces que hay que comparar con países que no hicieron esto. De pronto muy temprano, a finales del siglo XIX, comienzo del XX, como el Uruguay lo hizo. Entonces, bueno, hoy cuando miramos la arquitectura de muchos países latinoamericanos, decimos, la arquitectura educativa, vemos, son arquitecturas de los 50 para acá. ¿Qué pasó con las arquitecturas anteriores? ¿Dónde están? Es que no habían, o eran, estaban en locales muy, podríamos decir, que no estaban pensados para una larga duración histórica. Claro. Uruguay sí los pensó con una larga duración histórica y por eso todavía están funcionando perfectamente edificios que tienen más de 100 años sin problema alguno. El otro día conversando con el profesor de Historia, historiador Leonardo Borges, él hacía referencia, porque muchas veces nosotros en los días del patrimonio tenemos en cuenta los edificios, lo material, como en este caso las escuelas, los liceos, las UTUs, universidades. Pero ¿qué pasa con los espacios donde se forjó la historia? La batalla de las piedras, ¿dónde pasó?
¿Dónde pasó la Guerra Grande? ¿Por dónde pasó la gente? ¿Eso va a estar reflejado Sin duda. En este día o en el futuro de los patrimonios? Sin duda, yo hoy incluso tengo un encuentro que tiene que ver, por ejemplo, con los recorridos de la Guerra Grande, la Batalla de las Piedras lo mismo. O sea, hay grandes hitos de la historia y también no pensar solamente en esos grandes hechos, las grandes hazañas, ¿no? También hay pequeñas hazañas que son muy importantes y que el Día del Patrimonio tiene que ayudar para descubrirlas, que de pronto son más cotidianas, son más de historia familiar, pero que es bueno conocerlas, ¿no? Que forman parte de la historia de todos. Exacto. ¿Por qué? Exacto, de la historia de todos los días, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, la gastronomía. Bueno, quizás sería muy interesante pensar en exponer temas de gastronomía histórica, lugares, de hecho hay lugares que abren que tienen que ver con esto, muchos restaurantes obviamente abren sus puertas, algunos con algunas ofertas gastronómicas que buscan un correlato con el patrimonio. Claro. De hecho, hoy estamos haciendo arepas, patrimonio gastronómico venezolano o colombiano. Que en breve será también nuestro. Y que, ¿qué será? ¿20, 30 años? Alguien va a pedir arepas y va a decir, che, ¿y esto de dónde es? ¿No? Sí, y ¿De lo dónde interesante vino? es que la arepa venezolana, la arepa colombiana, uno la asocia a aquel lugar y quizás con los años va a ver como un territorio donde no hay arepas y en el Uruguay, sin embargo, hay arepas, ¿no? Y eso nos va a dar también una componente identitaria que nos obligará a ver la historia. ¿Por qué tenemos arepas tan separados del origen de la arepa que es Colombia y Venezuela? La última. Empieza entonces el sábado y el domingo, las 2 días de patrimonio. Los 2 días de patrimonio comienza oficialmente en la Escuela Experimental de Malvin y cierra también oficialmente en el Liceo Armando Ugón de Colonia Valdense. ¿Y este recorrido sobre la Guerra Grande, cuándo es y dónde? Bueno, este recorrido se va a desarrollar en sitio, hay un equipo que va a trabajar allí, está toda la información para no ahorrarle y no decir, no plantear ningún equívoco en la guía papel y también en la guía web. Perfecto. William Rey, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Basta de Cháchara. Que nos permiten difundir el Día del Patrimonio y para nosotros la difusión es fundamental. Fundamental. Muchísimas gracias nuevamente.